Bienvenidos a Lecturas de Aullido. El día de hoy les voy a contar el cuento de La Ceiba, escrito por Reina Blanca. Eran las 5 de la mañana. No deseaba siquiera levantarme, pero si no lo hacía, perdería mi lugar en el autobús que me llevaría a la ciudad. Tenía que regresar a casa después de un largo tiempo, en ese tiempo donde decidí mudarme temporalmente para huir de mi familia. Sabía que huir del problema no era una opción poco viable, y que tal vez el tiempo de distancia iba a ser poco duradero. Pero lo hice, y a pesar de que en los últimos meses me he sentido en paz estando lejos de ellos, nunca podría realmente desaparecer de sus vidas, ni ellos de la mía. Era tedioso de solo pensarlo. Pasé una gran parte de esa noche sin dormir, de la ansiedad de solo pensar en qué les diría si llegase el momento de enfrentarlos. Tal vez las cosas ya no tendrían remedio y todo empeoraría. No estaba segura, pero tanto ellos como yo estábamos muy heridos. Decidí vivir en un pueblo situado del otro lado del país. Si tenía que huir sin que nadie supiera dónde encontrarme, tenía que ser un lugar donde no me encontrarían, ni siquiera debajo de una roca. El pueblo se llamaba Lawton, o bueno, así la llamaban antes de que la modernizaran. Nadie conocía de este pueblo. Tomé mi auto para ir a la terminal de autobuses, ya que no quería viajar por la carretera sola, y apenas era aprendiz. Aún no me atrevía a manejar distancias largas. Durante el camino me topaba con los peajes, pagando la entrada con lo poco que tenía ahorrado. La terminal quedaba lejos del pueblo, y aún debía pagar el pasaje del viaje y el hotel donde me quedaría. No dejaba de pensar en dónde me quedaría al llegar, porque no deseaba quedarme bajo el mismo techo que mi familia. Y justo cuando creí que iba a llegar a tiempo, la naturaleza se pone en contra mía, y se avecinó la tormenta que me obligó a dejar de manejar. La lluvia era fuertísima, que no podía ver el camino. Si seguía, podía haberme chocado. Así que para evitar el peligro me estacioné a un lado de la carretera. Traté de llamar a la estación de buses para saber información de horarios, pero este me enviaba al buzón. ¡Carajo! Suspiré pesadamente, tratando de no perder mi paciencia. En algún punto debía parar la lluvia. Dios mío, si esta es una señal para no ir a ver a mi familia, yo con gusto te hago caso. La lluvia empezó a minorarse y estaba decidida a regresarme. Lo iba a hacer. Bueno, creo que es mejor irse a casa. Encendí el auto, pero este no me arrancaba. Sonaba como si ya no tuviera gasolina, pero recién le había llenado el tanque. Arranqué y arranqué, pero no funcionaba. No me respondía el auto, hasta que se me colmó la paciencia y le pegué un golpe al timón con fuerza, haciendo que el carro arrancara y acelerara sin que yo lo hiciera. Grité del susto, tratando de tomar el control del auto, hasta que vi un flash que me dejó sin visibilidad. Un rayo había caído en el auto, bajando la velocidad del auto. La tormenta había vuelto y la lluvia era aún más fuerte. Al ver esa gran luz, todo se distorsionó y me hizo perder la concentración del camino. Y en cuanto me recuperé, frené. No sabía dónde estacionarme para esperar a que bajara la tormenta y a la vez descansar de lo que acababa de pasar. Como pude, seguí, con miedo y de forma dudosa, para buscar un lugar donde podía refugiarme. Todo se veía nublado y lo único que era visible era el bosque que estaba al lado de la carretera, hasta que me topé con un lugar desconocido. Podía ver entre la niebla unas luces entrando al bosque. Me arriesgué bajando del auto para ver qué eran esas luces. Entrando al bosque, no llegué tan profundo del bosque, ya que lo que había ahí, para mí, se volvió un refugio. Era un lugar llamado La Ceiba. Eran cabañas donde los turistas y las familias llegaban a pasar el fin de semana como si fueran a ir de campamento. O eso notaba yo. Manejar sin rumbo como loca, desear no ver a tu familia y aquel susto del rayo no eran cosas que pasaran todos los días. Era un lugar algo aislado pero acogedor, en medio de un gran bosque frío y húmedo, sin dejar de lado que era algo elegante. Eran hechas de grandes leñas y otras de concreto. Tenían un hermoso vivero. Era un lugar amplio y agradable a los ojos. Se notaba que en este lugar reinaba una vibra positiva. Ahí me refugié durante muchos meses, hasta que supe que era momento de volver. Ese día, por la tormenta, mi celular murió y no tenía cómo contactar a alguien conocido. Solo era yo en medio de la nada, hasta que me convencí de que debía quedarme en esas cabañas para mientras, en lo que buscaba combustible para mi auto, que sorprendentemente el tanque quedó vacío después de la caída del rayo. Cuando me hospedé, tenía contemplado de que solo me quedaría un par de días, pero ellos, al ver mi situación,
decidieron darme la oportunidad de vivir en las cabañas junto a ellos, que eran los dueños del lugar. Durante ese tiempo me adoptaron, me trataban como si fuera su hija. Ellos sabían lo de mi familia y la razón por la cual me escapé de mi hogar. Mis miedos y la tristeza que me inundaba el corazón de solo pensar que tal vez ellos ya me querían en sus vidas. Y que llegué a este extremo para saber que yo no podía seguir viviendo con personas así de crueles, en el sentido emocional y psicológico. Tuve la confianza de contarles sobre mí y ellos siempre fueron atentos al escucharme. Se daban cuenta que lloraba por las noches, por el dolor que me causaba pensar que no podía contar con mi madre. Todas las familias tienen sus problemas, me dijeron ellos, tratando de consolarme. Pero la verdad es que a veces, por mucho que tengamos problemas, no se hiere a las personas de tu misma sangre haciéndolas sentir inferior. Mi madre nunca fue alguien respetuosa conmigo. Siempre fue cruel con sus palabras porque pensaba que yo no era lo suficientemente buena para las tareas del hogar. Me trataba más como un perro callejero que como una hija. En cambio, ella fue diferente. Me trataba con respeto y cariño. Siempre mostraba una dulce sonrisa. Me cocinaba galletas cuando me sentía mal. Peinaba mi cabello cada noche y me hacía sentir querida. Ella me enseñó a cocinar y a hacer bordados. Decía que eso me ayudaría a encontrar un esposo bueno. Cada tarde me mostraba sus recetarios y me mostraba cómo ponía en práctica lo que decían sus libros de cocina. Y yo la ayudaba, aunque fuera una pésima chef. Temía que se molestara porque pensaba que no era funcional, pero me tenía la paciencia y dedicación de enseñarme hasta los pequeños detalles, así como poder encender las hornillas de la estufa, de saber cortar las verduras y las frutas, incluso hornear pasteles. Era algo tradicional para la cocina, y sus recetarios eran algo antiguos porque eran de 1990. Y cuando le pregunté desde cuándo tenía esos libros, ella me respondió de que sus amigas se los habían obsequiado cuando era más joven, y apenas empezaba su carrera como chef. Ahí fue donde conoció a su actual esposo. Le pregunté, ¿y por qué no has comprado más libros de cocina? Durante esta década han salido muchísimas recetas. Tal vez a los turistas les guste probar algo moderno. Ella solo rió y negó. Pues estos son los más modernos que tengo, respondió guiñándome el ojo. Ella era divertida. Siempre estaba muy feliz. Le gustaba hacernos reír a mí y a su esposo. Y tuvo la rápida costumbre de visitar mi cabaña todas las noches para peinarme el cabello antes de dormir, ya que decía que siempre deseó tener una hija a quien consentir y que nunca tuvo la oportunidad de experimentar aquella acción. Hasta ahora que le permití esa confianza por el apoyo y el amor que me brindó, eso llenaba mis noches de tristeza a paz. El dolor emocional se iba y aliviaba mis angustias. Con él también conviví mucho. Le gustaba jugar ajedrez conmigo. Me enseñó cada jugada y cada regla para ganar siempre a mi contrincante. Aunque siempre que intentaba ganarle, perdía porque él era muy bueno en ese juego, y eso le divertía mucho. Salíamos todas las mañanas a caminar mientras me contaba anécdotas de su vida joven cuando era un espíritu libre, lo cual me daba risa porque actualmente era un hombre algo serio. Pero decía que durante su juventud le gustaba siempre salir y viajar a todo lugar donde pudiera conocer, hasta que conoció a su esposa y se mudaron aquí. Durante 11 meses viví en La Ceiba, e incluso pasé mi cumpleaños número 25 con ellos. Ella me hizo un delicioso pastel de arándanos, que me encantó, y me dieron de obsequio un lindo abrigo color uva, que inmediatamente me lo puse de lo hermoso que se veía, y era muy cómodo y calientito. Me encantaba cómo se me miraba. ¡Feliz cumpleaños, hija! Me alegra saber que cumpliste otro año más de vida en donde podrás encontrar nuevas metas, afirmó ella. Siempre serás bienvenida a nuestro hogar, no importando la edad que tengas. Te apreciamos. Ambos me dieron un cálido abrazo, sanando mi corazón. La confianza que tuve con ellos era algo inquebrantable. Me convencieron de que tratara de arreglar las cosas con mi familia, y si yo deseaba volver con ellos, a pesar de lo que pase, ellos me recibirían con los brazos abiertos, ya que para ellos fui la hija que nunca lograron tener, y para mí, los padres buenos y amorosos que hubiera deseado tener, porque con ellos me sentía amada. No quería irme sin antes tener un recuerdo con ellos. Decidimos tomarnos una fotografía,
enfrente de las cabañas, con vista al fondo del hermoso vivero que él y yo cuidábamos mucho. Él fue por su cámara para tomarnos la foto, pero topé con que tenía una cámara analógica, la cual actualmente ya casi nadie usa y son pocas las empresas que fabrican este tipo de cámaras, pero me impresionó que su cámara estuviera intacta, estaba casi nueva. Oye, ¿y esa cámara? Ya casi nadie usa de ese modelo, mencioné entre risas. ¿Qué dices, hija? Si es lo más nuevo que verás, y su calidad es mejor que otros modelos, te lo aseguro, dijo optimista sacándome una sonrisa para la foto. Ellos me abrazaron para la foto y cuando la cámara mostró la luz del flash, eso por un momento me mareó, tanto que ellos tuvieron que tomarme de los brazos. Oye, ¿estás bien?, preguntó él preocupado. Asentí. Mejor descansa, hija, mañana tendrás un viaje largo, te dejaré la fotografía en tu mesita de noche. Ambos me llevaron a mi cabaña y me dieron las últimas buenas noches. Y antes de que lo olvide, habló él, encontré un poco de combustible para tu auto para que puedas viajar mañana. Aunque no sé si te sirva, ya que tu auto es muy raro, dijo confundido, mostrando aquella cara divertida que siempre me hacía reír. Gracias, ustedes han sido lo mejor de mi vida. Pasé esa noche sin dormir de la ansiedad. Realmente no estaba lista para ver a mis padres y mucho menos dejar este lugar. No quería dejarlos a ellos, pero debía hacerlo. Comenzaba mi viaje de regreso, con náuseas, mareos, ansiedad y desesperación, así como la primera vez cuando huí de casa, el miedo a que se dieran cuenta que estaba empacando o el estrés de pensar que venían tras de mí, una horrible sensación. Por el retrovisor de mi carro tuve la visión de ver a aquellas personas, las más dulces personas, despedirse de mí, arrugando mi corazón y dejándome un nudo en la garganta. Son los padres que realmente desearía tener y por los cuales sí desearía volver a su hogar. En cuanto me alejé del lugar, sentí una presión en mi corazón que me agitaba un poco, que tal vez era aquel sentimiento que me producía ansiedad de saber qué pasaría con mi vida a partir de ahora. Saqué la foto que nos habíamos tomado del bolso de mi abrigo color uva, y no solo sentí como aquel nudo creció en mi garganta, sino también sintiendo desde ese momento que los extrañaba mucho. Y si mejor regresaba, tal vez a mi familia ya no le importaba si regresaba a casa o no. Yo quería ser feliz al lado de aquellos desconocidos que sanaron mi corazón malherido. Cuando estaba decidida a volver a La Ceiba, vi que estaba dando vueltas en el mismo camino. Seguía en el mismo lugar donde me había perdido la primera vez. Tomé otro camino a ver si así regresaba a La Ceiba, pero seguía regresando al mismo sitio. No sabía exactamente qué estaba pasando, porque de repente empezó a llover bastante fuerte. No podía ver por el vidrio porque estaba empañado, y cuando busqué de nuevo el camino a las cabañas de La Ceiba, volvía una y otra vez al mismo sitio. Era como un bucle. No encontraba las luces de aquel lugar. Me estaba espantando. Iba a darme por vencida, hasta que encontré otro camino a donde seguir, y justo cuando lo tomé, vi de nuevo aquella luz fuerte cayendo enfrente de mi auto con un gran estruendo. Fue un rayo, que su fuerza me hizo frenar el auto, golpeándome con el timón. Me dejó desorientada a tal punto que mi vista llegó a oscurecerse. Mi cabeza me dolía, pero tampoco sentía mi cuerpo. Traté de moverme, pero solo quedé inconsciente. Hija, despierta. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas de mi auto. El frío caló en mi cuerpo y la humedad se hizo presente haciéndome toser. Desperté mareada y casi que nauseabunda. Por la agitación que tuve ni siquiera podía distinguir dónde estaba. Todo estaba nublado y mis oídos zumbaban. Todo mi cuerpo se sentía paralizado. Me dolía la cabeza, pero poco a poco recobré la vista y pude recuperar completamente el conocimiento, y no dudé en reincorporarme. Salí del auto rápidamente, sintiendo las gotas frías en mi rostro, dándome escalofríos, e inconscientemente empecé a temblar del frío. Enfrente de mi auto estaba aquella marca donde cayó el rayo, dejando rajada esa parte de la carretera, y el humo emanaba del suelo. Vi por toda la carretera si había una señal de dónde estaba, si podía ver de nuevo La Ceiba o algún peaje a donde abocarme, pero no había señales de nada. Segura de nuevo de emprender mi viaje, escuché la sirena de una patrulla, llenándome de ilusión y esperanza. Esperé a que llegara donde me encontraba, y al verlo salté de alegría, haciéndole señales de que se acercara.
¡Señor policía!, grité, y este llegó a mí corriendo bajo la lluvia. «Señorita, ¿está bien?», preguntó en voz alta. «¿Qué hace aquí varada?». «Venía de regreso del pueblo Lawton. Bueno, del bosque del pueblo, y me perdí. Estaba buscando la salida de la carretera y regresar a la capital». «Señorita», habló confundido. «Pero si allá el pueblo de Lawton ya no existe, ¿no se refiere al nuevo condado que está kilómetros más lejos?». «Bueno, yo vivo ahí, pero por la tormenta me quedé en Lawton, en unos hostales cerca de aquí». El policía me vio raro, mostrando confusión. «Mejor acompáñeme, llamaré a una grúa para que traiga su auto». Confundida me subí a la patrulla y llegué a la estación de policía. En el camino pude divisar el último lugar donde pagué mi peaje y supe que estaba cerca del siguiente pueblo, donde antes de entrar me había comprado un café. No estaba muy lejos de La Ceiba. Cuando entré a la estación me dieron un té para poder dejar de tener frío, y el policía me hizo tantas preguntas que no sabía cuál responder primero. Y le conté de dónde venía, y sobre las cabañas La Ceiba, y a dónde me dirigía. El policía asustado me preguntó sobre dichas cabañas, y le expliqué que ahí viví durante 11 meses, y que gracias a los señores que vivían ahí, que también eran los dueños de dicho lugar, cuidaron de mí. «Señorita, como le expliqué antes, el pueblo Lawton ya no existe. Dejó de ser habitado por los constantes accidentes que habían en las carreteras, y sin contar las veces que las personas desaparecían por el bosque», alegó. «Es imposible que haya vivido ahí durante 11 meses sin peligro o herida alguna». «Pero señor, yo vengo de ahí. Puede buscar o contactar las cabañas La Ceiba. Los dueños de ahí me dieron posada y me cuidaron», volví a decir desesperada. «Incluso mire», señalé mi abrigo. «Ellos me obsequiaron este abrigo por mi cumpleaños y...». Palpé las bolsas de mi abrigo sacando lo que tenía guardado. «Tengo una foto de ellos, donde estamos en las cabañas y...». Al ver la fotografía estaba en shock. Me congelé completamente al verlo. Incluso ahogué mi grito y solo sentí un dolor en mi pecho. El policía tomó la foto de mi mano y él, al igual que yo, se sorprendió de lo que vio. Me volvió a hacer preguntas que de dónde saqué la foto y cómo me la tomé, si la foto provenía de una resolución bastante retro y que la cámara que se usó seguramente ya no existía. Yo solo pensaba el por qué en la foto ellos no salían y solo estaba yo, entre unas cabañas viejas y un vivero muerto. «Señorita, ¿cómo es que se tomó esta foto?». Negué. «Él la tomó». Investigaron todo lo que pudieron sobre aquel lugar. Me dejaron horas esperando y la impresión de ver la foto casi que vacía me hacía temblar de miedo, sintiendo escalofríos hasta en las uñas de mis dedos. «Señorita, le traigo información». Me levanté rápidamente y me acerqué al oficial. Entrando a su oficina, me indicó que me sentara e hice caso sin problema. Investigamos sobre dicho lugar, y sí existió hasta noviembre de 1991, cuando la esposa del dueño enfermó y falleció. Cerraron el lugar y meses después él también falleció. Sentí un dolor en mi estómago que me hizo hasta marearme. «Pero», balbuceé, «sí, yo estuve ahí, desde enero de este año hasta hoy noviembre», dije entre susurros. «Señorita, sigue siendo enero. Hoy es 12 de enero del 2023. «No, yo estuve ahí desde esa fecha hasta hoy 17 de noviembre», volví a repetir algo molesta. «Cumplí 25 años hace un par de meses y lo celebré con ellos. No puede ser que tenga 25 años en enero. No puede ser que ellos estén muertos». El policía se levantó de su lugar a tomar algo de su escritorio y me enseñó el periódico. Tenía la misma fecha en que me perdí por la tormenta, lo cual me negué a aceptar. Pero me enseñó su celular y tenía el 12 de enero del 2023. Nunca pasaron los 11 meses y no cumplí 25 años. Y también encontramos una fotografía de los dueños de dicho lugar. Me la mostró. ¿Son las personas que dice usted que vio? Asentí con rapidez al ver la foto. Casi que se la arrebaté y vi que estaban ellos dos, justo en el mismo lugar donde nos habíamos tomado la fotografía. El mismo escenario de las grandes cabañas y el lindo vivero que él y yo cuidábamos. «Son ellos. Ellos fueron quienes me cuidaron y me trataron como una hija», dije entre sollozos. «Jamás me hubiera imaginado que ellos estuvieran muertos», completó. El policía señaló a ella en la fotografía. ¿Ya notó algo más en la fotografía? Observé detenidamente cada detalle y lo que vi me hizo tirar la foto al suelo apanicada. El abrigo que porta usted es el mismo de la señora. Esta clase de abrigos no se usan actualmente.
¿Puede explicarme de dónde lo sacó? No le respondí. Empecé a dar pasos torpes afuera de la oficina del policía. El corazón me martillaba tan fuerte que sentía que me sofocaba y no podía escuchar nada más que mis latidos. Fue cuando me desmayé y todo se nubló. ¿Nada fue real? ¿Qué pasó realmente? ¿Solo fue un sueño? ¿Un sueño profundo? Definitivamente me sentía como en un sueño. De un momento a otro, de nuevo me encontraba en medio de la carretera, donde a lo lejos pude verlos a ellos saludándome. Sentí como las lágrimas corrían en mis mejillas y cómo el ambiente pasó de ser cálido a uno muy frío. Cada vez sentía mi cuerpo más ligero, como si no me sintiera dentro de él. Veía que cada paso que daba a ellos quedaba más lejos de mí. Así que corrí lo más rápido que pude hacia ellos y los abracé con todas mis fuerzas mientras deseaba no soltarlos. No quería despertar, no quería aceptar que mi realidad que creía tener realmente solo fueron escenarios de mi mente que pasaban mientras estaba inconsciente. ¿Por qué? Susurré entre sollozos. ¿Por qué? Volví a preguntar con desesperación. Esto no puede ser real. Ustedes no pueden estar muertos. Ustedes no están muertos, ¿verdad? Cuestioné entre sollozos. No lo pueden estar. No es posible que me haya quedado inconsciente por 11 meses. Eso no puede ser. Hija. ¡No! No. Esto no puede ser cierto. ¿Qué clase de sueño fue esto? Habló ella acariciándome el cabello. Queríamos que supieras que te queremos, hija, y gracias por darnos la oportunidad de saber qué era ser padres. Ahora regresa con tu familia y vive tu vida en paz. Perdónanos. Cuida bien de ese abrigo y cuida bien de ti. Perdona a las personas que te lastimaron y sigue con tu vida. Nosotros te cuidaremos siempre a donde vayas. ¡No! Grité de la desesperación. Se soltaron de mi agarre para seguir caminando por la carretera. ¡No se vayan! ¡No me pueden dejar! ¡No! Cada vez iban más lejos de mí. Yo volví a correr a donde ellos estaban, pero sentía que iba muy lento. La ansiedad me carcomía al ver que se iban desvaneciendo y que no podía llegar más rápido. ¡No! ¡Espérenme! Grité con todas mis fuerzas, pero ellos ya no estaban. Mis piernas se durmieron y no pude siquiera levantarme. ¡No! Luego de nuevo todo se nubló. La imagen de la carretera se desvaneció dejándome a oscuras. Luego sentí que tenía encima una gran luz blanca, que me hizo sentir dolor en los ojos. Tenía las mejillas con lágrimas. Al despertarme no paraba de gritar del terror y dolor. Muchas enfermeras trataban de ayudarme, pero estaba en shock. Solo quería despertar de esa pesadilla. Jamás voy a creer que esto no haya sido real. Todo fue producto de mi mente y solo veo con dolor y terror ese abrigo. Muchísimas gracias por escuchar este cuento. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar y compartirlo con tus amistades y amigos. En la descripción del video te dejo las redes sociales de Reina Blanca para que puedas leer y conocer más de sus obras. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que sigas escuchando más de estas increíbles historias. Aquí te dejo algunas recomendaciones que seguramente te encantarán. Nos vemos en la siguiente lectura de Aullido.